Bueno, primero que nada me presento, soy Jorge Pérez Colín, soy un entusiasta de la toma de decisiones basadas en datos. He tenido por ahí un par de aventuras en términos de empresas dedicadas a hacer servicios de consultoría en ciencia de datos, en análisis avanzado. También he tenido experiencia habiendo sido el director de Analytics de Accenture. También fui partner encargado de inteligencia artificial para IBM. Y pues bueno, ahora pues hemos charlado antes brevemente Daniel y yo, y pensamos que a lo mejor podríamos hacer este tipo de reuniones en las que dijimos que era así como un café o un café digital para hablar de temas que nos apasionan a todos, ¿no? Entonces, en este primer café, pues tenemos a Daniel Roussek, con el que nos va a estar platicando lo que está haciendo, pero también tenemos a un gran entusiasta también de la innovación, que es Óscar Acuña, que nos ha acompañado también durante mucho tiempo. Además, déjenme pasarle la liga a Acuña porque se me hace que él se perdió en la traducción, como dice la película. Un segundo, por favor. Ok. Listo, bueno, un segundo nos va a acompañar Óscar Acuña. Y también tenemos en la línea a un gran amigo, Fernando Esponda, académico del ITAM. Y bueno, quisiera primero, Fernando, si tú te puedes presentar y después que se presente Daniel y nos seguimos platicando con Daniel. ¿Te parece, Fernando? Sí. ¿Te gusta? Sí, pues rápido, hola a todo el mundo. Si es que hay alguien allá afuera, pero al menos ustedes dos. Pues sí, soy Fernando Esponda, soy computólogo, tengo un doctorado en computación. Mis intereses son pues la biología computacional y también la ciencia de datos. Y por eso de ciencia de datos tengo algo de experiencia en la práctica y algo de experiencia también en la parte académica. En el ITAM he participado en la maestría en ciencia de datos, soy el director de la nueva licenciatura en ciencia de datos que hay ahorita en el ITAM, que lleva un año, y bueno, y soy el jefe del departamento de computación. Entonces, de una manera u otra, he estado en todo este rollo de la inteligencia artificial y aprendizaje de máquina, ya desde el punto de vista práctico, como unos 10 años, y durante esas aventuras que he tenido, pues conocí a Jorge. Gracias Fernando. Daniel, si te gustas presentar, yo tú y yo nos conocemos de muchos años atrás, pero por favor, preséntate. Bueno, pues muchas gracias primero, Jorge. Muchas gracias, Fernando, por participar en este tema. Pues yo básicamente produzco camarón. Estudié economía, me dediqué a Business Analytics contigo, Jorge. Y pues antes estuve un tiempo en consultoría y asesorías y cuestiones así, pero realmente le he dedicado mi vida a... Ahí se escucha un feedback. No sé de dónde. Le he dedicado mi vida al tema de la acuacultura, principalmente aplicado al desarrollo como una oportunidad para desarrollar regiones tropicales como la costa oaxaqueña y como un potencial de detonación de actividad económica. Y pues en el Inter me volví un neófito de estos temas de ciencias de datos y pues al menos sistemas expertos y desarrollo de sistemas. Básicamente, pues digamos como que el tema que nos trae en común el día de hoy es que desarrollamos un sistema experto para producción de camarón, ¿no? Entonces es básicamente una actividad compleja como es la producción de camarón en un sistema complejo basado en biotecnología, en las dinámicas de comunidades microbianas y su realidad bioquímica. Pues lo que nosotros hicimos fue estructurarlo en términos de estructurar los flujos de trabajo relevantes para la producción de camarón. Primero tuvimos que volvernos expertos en producción de camarón basado en biotecnología y pues volteamos a
este tema de los sistemas expertos y eventualmente machine learning para poder escalar nuestro negocio y también hacer nuestra tecnología un poco más accesible y que pueda realmente tener un impacto en la industria. Gracias, Daniel. Oye, me gustaría, digamos, antes de entrar más a los temas que en específico nos apasionan bueno, a mí y seguramente a Fernando por su interés académico. Digo, yo identifico en ti como tres diferentes pues, facetas, si es que quisiera ver, porque te conocí desde que tenía la fundación Vigas, y entonces yo identifico como una parte de una vocación social dentro de lo que estabas haciendo, pero también pues una vocación específicamente de negocio, y la tercera tiene que ver con la parte de tecnología e innovación. Entonces, no sé si me puedes ayudar con la parte de tecnología, perdón, esos son los gajes de trabajar en casa. Si me puedes ayudar un poco para recordar tu parte social, es decir, porque todo este negocio empezó por una vocación social que tuviste pues, realmente saliendo de la universidad, y luego que nos platiques un poco en términos del negocio, porque creo que, y eso lo aprendí de ti, hace muchos años hablabas de que esto al fin y al cabo es una tasa de conversión, o sea, la tasa de conversión entre el input que estás metiendo, ¿no?, a tus granjas, a tus sistemas, y el output que sacas en términos de proteína, pero sobre todo también el futuro de negocio que tuviste desde hace muchos años en términos de producción de proteína de una manera, digamos, sustentable o sobre todo rentable. Entonces, si nos gustas platicar primero esas dos partes, ¿no?, la parte social, la parte de negocio, antes de entrar a la parte específicamente de datos. Claro, voy a tratarlo de hacer de la manera más breve que se pueda. Pues bueno, era yo un estudiante de quinto semestre de la universidad, y bueno, lo que pasó es que me metí a la política estudiantil, estuve en la sociedad de alumnos porque no quería trabajar. Entonces, pues bueno, ahí en la sociedad de alumnos, como que fui expuesto ante distintas, o sea, a una universidad, la Universidad Panamericana, pues llegaban algunos proyectos, ¿no? Algunos proyectos sociales. Y pues tratábamos de participar en ellos, y la pregunta era, ¿cómo podemos convertir a la comunidad universitaria, que en teoría pues tiene ciertas habilidades para poder responder a ciertos problemas sociales, cómo podemos realmente ponerlos a trabajar, ¿no? Todo este talento que está, es muy denso en las universidades y que aparte pues tiene mucha energía y que quiere hacer cosas. Pues en el Inter, pues pasó un huracán, el huracán Stan en 2005, que pegó fuerte en la costa de Chiapaneca y la costa oaxaqueña, y pues llegué aquí a la costa oaxaqueña. Entonces, pues la idea es, pues al ver la necesidad y un poco la desesperación de la gente de aquí, principalmente caí con comunidades afromexicanas del Pinotepa Nacional, la Laguna del Corralero, pues la pregunta es, ¿qué está detrás de esta desesperación? Y pues está una vulnerabilidad económica, ¿no? O sea, si pasa un terremoto o pasa un huracán por tu casa, pues igual y tienes tu casa, pero igual y también tienes una cuenta de banco o tienes otro tipo de activos y no te quedas en la calle, o al menos tienes un trabajo. Pues esa no es la realidad para muchos mexicanos y para muchas personas en el mundo. Entonces llega un shock externo como estos y pues acaba con todo su patrimonio. Entonces la idea es, pues como economista, ¿qué podemos hacer para que sean más productivos? Lo que ellos hacen es pescar, y pues dijimos, bueno, vamos a ver cómo le podemos hacer para que ellos puedan pescar mejor. Pero resulta que la pesca es una actividad que ya no tiene esto, hay gente que no le gusta, pero en general no tiene futuro. Mi punto es, no tiene crecimiento potencial, ¿no? O sea, es básicamente administrar lo que ya se hace y tan. Pero pues quiere decir que no tiene potencial de sacar, de cambiar la realidad económica de millones de personas. Entonces volteamos a la acuacultura, y en particular la producción de camarón, pero rápidamente nos dimos cuenta que tiene de las peores reputaciones en términos ambientales y en términos de, bueno, mala reputación, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Por el uso de antibióticos, porque la producción de camarón es responsable de la pérdida de 40% de los mangles en el mundo, porque cada granja contamina a los océanos como si fuera una ciudad de 500,000 de habitantes. Entonces, a partir de ahí empezamos a buscar cómo podíamos hacer las cosas mejor, ¿no? Y de qué dependía. Entonces, pues
identificamos algunas oportunidades en términos de productividad. Para empezar, productividad por hectárea. México tiene una productividad promedio, y eso no ha cambiado en 10 años, de 1.4 toneladas por hectárea al año, y hay países como Indonesia que tienen 18, por ejemplo, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué están haciendo allá diferente de lo que están haciendo aquí? Y pues la respuesta es, pues, mayor tecnología. Dijimos, bueno, pues qué tanto realmente, si nos metemos a innovación tecnológica, hasta dónde podríamos llegar. Y fue así que encontramos actividades, o más bien una tecnología, pues, que estaba en las universidades, en centros de investigación, basados en, pues, básicamente utilizar o aprender de la naturaleza, aprender de procesos biológicos que ya sean en la naturaleza, principalmente para manejar el nitrógeno, que te permiten llegar a densidades y a productividades muy altas, además en un ecosistema, o sea, porque se convierte esto, o sea, tu cultivo se convierte en un ecosistema y se convierte entonces en condiciones favorables para el camarón, que entonces no se estresa o se estresa mucho menos. Y puedes tener, pues, digamos, como, ya sabes, the cake and eat it too, o sea, aumentas la productividad, pero también tienes ventajas en términos ambientales, ventajas incluso en términos de animal welfare. ¿Cuál era el problema? Pues que estas tecnologías solamente estaban probadas en peceritas de este tamaño, ¿no? 70 litros estaban probadas estas tecnologías. Y era una gran pregunta sobre si tenía un potencial a nivel comercial, a nivel productivo. Entonces, todo este trabajo y toda esta investigación la hicimos con base en una fundación, Fundación Vigas, durante 4 años. Entonces, durante 4 años estuvimos buscando pues a los expertos en ese tipo de tecnologías. Primero no teníamos ni idea de qué era acuacultura. Yo además pues, nací en la Ciudad de México. Lo más que había estado cerca de un océano pues es por vacaciones o cuestiones así. Entonces hubo mucho catch-up que hacer. Pero cuando nos dimos cuenta de la oportunidad, pues decidimos empezar una empresa y pasar ese proyecto, pasarlo de un proyecto social a un proyecto empresarial. ¿Por qué? Porque el riesgo, o sea, digamos como que la dinámica riesgo y beneficio potencial, pues realmente entraban mucho más en el campo de un startup que en el campo de una ONG, ¿no? A partir de ahí, pues levantamos capital, el gobierno nos ayudó, CONACYT nos ayudó, y a partir de ahí empezamos a desarrollar esta tecnología. Y realmente el tema de la ciencia de datos, pues llegó para cuando, después de mucho más tiempo del que pensamos inicialmente, pero pudimos dominar la tecnología. La pregunta, o sea, la ciencia de datos nos ayudó a encontrar un camino por el cual podríamos crecer, ¿sí? Porque es una tecnología compleja en el sentido estricto de la palabra. Entonces, pues para poder generar un crecimiento y para poder generar un cambio en la industria basado en esa tecnología, necesitábamos, o sea, no podíamos ir a la velocidad a la que un ser humano aprende, a la que podemos ir entrenando gerentes para que puedan manejar esta tecnología. Entonces, pues fue ahí que volteamos a ver al software, ¿no? Y ahí desarrollamos este sistema que es Atarraya. Estás en mute, Jorge. Sigues en mute, Jorge. Perdón, y creo que ya estamos entrando en tema, ¿no? Que sería la parte de ciencia de datos. Y bueno, te conozco desde hace tiempo y a lo mejor tu interés en ciencia de datos es, digamos, es académica o es natural, pero me parece que este interés que tienes ahora más bien viene de una necesidad específica de negocio. Y acabas de hablar de la dificultad que es entrenar gerentes. Y yo conozco La Granja y conozco, pues incluso conocí desde cuando estabas en Pinotepa y ahora ahí en Tonameca, y sé pues las limitantes que hay en términos de recursos humanos. Incluso sé también que tienes algunos ingenieros brasileños, etcétera, pero acabas de hablar de esta dificultad de entrenar a más gerentes, ¿no? Y me parece que ahí entonces tu aproximación a la ciencia de datos tiene que ver con una necesidad de negocio específica, es decir, con un recurso escaso, que en ese caso es talento capacitado, la velocidad para capacitar o para poner a punto este talento. ¿Es así? Es decir, ¿es realmente una necesidad específica lo que te empieza a mover hacia explorar los datos como manera en la que puedas tú pues resarcir o mitigar algunas escaseces en términos de tus factores productivos? Pues,
Mira, al fin y al cabo soy bastante nerd. Entonces, pues, y siempre me ha gustado estas cosas, ¿no? Por eso me metí a economía. Pero, pues es verdad que, o sea, sí es cierto que no nada más es, creo que no nada más es por mis gustos o neurosis, Por tu sino, ñoñez. ¿mandé? Por tu ñoñez. Por mi ñoñez. Creo que no nada más es por eso. Primero fue porque yo, pues, soy economista y entonces, pues, de repente contrataba biólogos o contrataba veterinarios o contrataba cosas, no, cosas, profesionales de la zootecnia, que pues me decían, pues es que esto pasó en el cultivo, ¿no? Y yo veía los resultados y no me gustaban. Y realmente no entendía por qué. Entonces me contaban una historia. Es que fíjate que pasó esto y entonces tomamos esta decisión y tal y así. Y yo, pues, yo lo que sabía era que no llegábamos a los resultados que quería, ¿no? Entonces, pues, por lo que opté fue por convertir el problema en un, digamos, data rich environment. O sea, algo que yo pudiera entender. Y entonces, pues ahí fue cuando empecé a aprender, pues, qué era lo que se hacía y qué datos generaban cada uno de los procesos. Y pues digamos que de ahí, pues, o sea, la historia es, hemos jalado el hilito de esa necesidad, pues principalmente para que no vengan solamente con pretextos y se convierta, el cultivo para mí antes era una caja negra, me hablaban de cosas de las que yo no tenía ni idea. Entonces, pues empezó por llevar el problema de la forma en la que los biólogos o los veterinarios lo llevaban a la forma en la que lo ve un economista, ¿no? O un ñoño. Y después ya tiene que ver precisamente con esto de, si yo pude aprender así, ¿por qué no podemos entrenar a alguien más? ¿No? Y pues la verdad es que, siendo muy humildes, nuestra granja es de las más productivas del mundo. Y está en una comunidad que es una comunidad zapoteca. El 100% de nuestros empleados que trabajan en la granja y que toman las decisiones día a día son zapotecas. Creo que puede ser que 1 o 2 tengan la prepa. Y pues básicamente la razón por la que la granja sigue funcionando es porque tenemos este sistema que toma algunas decisiones y las decisiones que no sabe tomar el sistema nos permite, o sea, la forma en la que tenemos los datos nos permite que un súper científico entrenado brasileño o un doctor en apicultura en otro lado pueda tomar las decisiones. Y entonces, pues esto se convierta en una tarea sencilla que es mucho más fácil de ejecutar. Yo tengo una pregunta, Sí. digo, para entender bien. O sea, lo que tienes es un sistema, digo, yo no sé nada de esto, pero que estás tratando, supongo, de controlar. Entonces tienes, ¿no? Tienes algunas cosas que puedes hacer. Yo no sé si echarle más camarones o echarle más nitrógeno o sacar a las ranas. O sea, hay varias cosas que puedes hacer. Que esos son como que cómo actúas sobre el ambiente. Y hay otras cosas que supongo, bueno, o que me gustaría entender, que son las que mides acerca de ese ambiente en base a los cuales vas a tomar esas decisiones después, ¿no? Y esto es un proceso dinámico. Como qué tipo de cosas mides y como qué tipo de cosas puedes hacer, ¿no? Como retroalimentación al ambiente. Exacto. Bien. Sí, es precisamente la forma en la que lo llamamos. Digamos que tenemos un protocolo y este protocolo, digamos que es como la línea teórica de cómo se debería de llevar el cultivo. Y básicamente la historia se mide en términos de biomasa, ¿no? Entonces tú empiezas con una población. Tu población son 100,000 camarones en un estanque. Y pues tú tienes un vector de crecimiento por semana. Entonces, por ejemplo, los camarones son un animal muy interesante porque cuando llega a la granja de nuestro laboratorio, que es donde se producen las crías bebés, llegan a nuestra granja, por ejemplo, de 10 miligramos. Y entonces los cosechamos a 25 gramos. Quiere decir que crecen durante 4 meses, crecen 25,000 veces su tamaño. Entonces, pues digamos que ahí tú tienes una curva de crecimiento que se va midiendo por semana, ¿no? Una curva teórica. ¿Y qué vamos haciendo? Pues vamos midiéndolos cada semana y vamos viendo qué tan diferente van respecto a
a la curva teórica, ¿no? Y pues digamos que le damos un margen de error que nos parece normal, ¿no? Le dejamos un epsilon, por ejemplo, ¿no? Entonces, digamos que esa es una línea. Es Otra línea es la esta es la población. variable dependiente, ¿no? De alguna forma. Sí, digamos que, bueno, yo creo que tú podrías traducirlo mejor en esos términos, porque tenemos, por un lado, esta es una variable dependiente, pero la variable dependiente más importante es la biomasa. Nosotros a lo que nos dedicamos es a tener biomasa. Y la biomasa es la multiplicación de dos factores, la población y el tamaño. Entonces, por un lado tienes esta variable de desempeño que es el tamaño, pero tienes otra variable de desempeño que es la población. Entonces, la variable, o sea, la talla debe de ir incrementando y la población solo puede ir disminuyendo, porque o sea, a la talla en la que están no se van a reproducir. Entonces, esa población pues empieza en 100% y después de ahí va bajando. Entonces, lo que nosotros buscamos es, o sea, lo que nosotros nos preguntamos es, ¿cuáles son todos los flujos, todas las variables de control que impactan tanto en el crecimiento como en la supervivencia, ¿no? Y básicamente son las mismas las que afectan a los dos. O sea, un camarón tiene que estar bien alimentado, primero, a diferencia de una vaca, tú una vaca agarras y la pones aquí o la pones en la Ciudad de México, etcétera, en general tiene las mismas condiciones atmosféricas, tiene el mismo sistema de soporte de vida, ¿no? O sea, la atmósfera tiene el mismo porcentaje de oxígeno en todos lados. El agua no es así. O sea, un estanque ya es en sí mismo un sistema de soporte de vida. Entonces, lo que requiere es digamos, un vector de parámetros de calidad de agua que tienen que estar en ciertos parámetros para que el camarón esté contento y pueda crecer y no se muera. Luego, digamos que es una dimensión. Luego tienes otra dimensión que es un subconjunto de esas variables de calidad de agua, pero que lo tratamos por aparte, que es el nitrógeno. Porque como parte del proceso de metabolismo de los camarones y los peces, además de exhalar, digamos, dióxido de carbono a través de sus branquias, exhalan, ¿no? O metabolizan amonio, ¿no? O sea, digamos que por sus branquias orinan. Entonces, y ese amonio empieza a incrementarse hasta que llega a un nivel que es tóxico. Entonces, es como un niño de 9 años con su primera pecera. Pues, ¿qué hace? Le empieza a meter más pececitos y los pececitos se mueren, ¿no? Pues, ¿qué pasa ahí? Primero es el oxígeno. Le pones una bombita les juro que este tema del atardecer fue sin querer. Entonces, perdón. Tú con una bombita muy sencilla que esté aumentando el intercambio de gases, puedes aumentar el primer problema, que es el oxígeno. Pero después de 3 o 4 días, y principalmente si tienes la pecera junto a una ventana, el agua se va a poner verde. ¿Y por qué se pone verde? Porque este amonio es un fertilizante. Y entonces hay microalgas en el aire que llegan y poblan esta pecera. Bueno, un granjero de camarón con 1000 hectáreas tiene exactamente el mismo problema y lo va a resolver muy parecido a lo que lo hace un niño de 9 años, con todo respeto a mis colegas camaroneros. Pues básicamente lo que va a hacer es que va a tirar esa agua al excusado, solamente que para un camaronero normal el excusado es el mar. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? No necesitar ese intercambio, ¿no? Entonces, metemos una variable más que es el nitrógeno, que básicamente estamos cambiándolo. Hacemos distintas cosas dentro del medio ambiente, principalmente trabajamos con una relación carbono-nitrógeno, para que entonces llegue una comunidad microbiana y pueda convertir ese nitrógeno, ese amonio, lo convierta en una especie química más, menos tóxica, que es nitrito, y luego otra comunidad microbiana que está en la misma sopa, que convierte ese nitrito en nitrato. El nitrato, con relación al amonio, es 1/300 veces tóxico, ¿no? O sea, es mucho menos tóxico que el amonio. Entonces podemos incrementar la biomasa. Entonces tenemos, digamos, las variables de control son calidad de agua, nitrógeno, esa es la parte bioquímica, y luego tenemos otras variables que son más zootécnicas, enfermedades. Porque resulta que el camarón, aparte de que puede estar enfermo por patógenos, también hay comunidades microbianas y hay, digamos, microbios y distintos agentes microbianos que normalmente no son problemas, o sea, no son un agente de enfermedad, pero que cuando el camarón está muy estresado,
Entonces, digamos que son estas bacterias oportunistas, ¿no? Similar a lo que nosotros los seres humanos tenemos. Entonces, tenemos que estar midiendo constantemente el estado sanitario de los animales y el estado de estrés. Entonces, tenemos otra variable que es los estresores, ¿no? O las evidencias de que el animal está estresado. Calidad de agua, nitrógeno, evidencias de que calidad está estresado y algunas otras cosas que ya son como muy evidentes, que es cuántos muertos, porque al fin y al cabo estás trabajando con poblaciones, ¿no? O sea, cuando llego o sea, un camarón que tiene 98% de supervivencia se ve exactamente igual al ojo pelón que un estanque que tiene 20% de supervivencia. Entonces hay que estar haciendo muestreos, hay que estar viendo evidencias de si hay una mortalidad masiva. Y la otra es el alimento, el sobrante del alimento, ¿no? Entonces serían esas 5 dimensiones de control que son las que estamos midiendo. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué decisiones tenemos que tomar? Oferta de oxígeno, o sea, suministrar oxígeno, o sea, más o menos, ¿no? Menos porque te cuesta, más porque lo necesitas. Alimento, el alimento es, si los animales se están comiendo todo lo que hay, entonces pues les puedes dar más de comer. No les puedes dar más alimento del que necesitan porque 1, te cuesta, y 2, ese alimento se va a convertir en amonio. Entonces va a contaminar tu estanque. Trabajamos el tema de carbono, de la relación carbono y nitrógeno con azúcar, que es 50% carbono, ¿no? Entonces ahí vamos trabajando con distintas relaciones carbono-nitrógeno, entonces adicionamos azúcar, también podemos adicionar probióticos para que pueda, digamos, como llevar la comunidad microbiana hacia donde lo queremos, y vitamina C. Principalmente son las cosas que es básicamente lo que utilizamos. Y entonces, con base en eso, y bueno, también podemos meterle un poquito más agua dulce, un poquito más agua salada, pero digamos serían 5 contra 5, ¿no? Ah, qué interesante, porque aparte interaccionan eso. Oye, otra pregunta, digo, perdón, y ya sí, me callo yo. ¿Qué tan seguido, o sea, cómo haces estos censados? Digo, ¿es algo automatizado y qué tan seguido tienes que hacer esto? Tomar decisiones. Bueno, pues precisamente ese ha sido un tema durante nuestro desarrollo. Para la granja de Oaxaca, cuando tenemos en nuestras granjas, digamos, como tradicionales, normalmente trabajamos con lecturas manuales, ¿no? O sea, bueno, hay un aparato que mide oxígeno y el aparato mide no sé qué, pero alguien agarra, lo ve y luego lo pone en el sistema, ¿no? Hace el input en el sistema directamente, de ahí se va a la nube y de ahí se analiza. Y tenemos distintas personas que ven distinto tipo de información. En lo que hemos estado haciendo desde hace un par de años es que desarrollamos nuestro propio hardware. Nuestro propio hardware que, tanto para tomar datos, o sea, sensores, pero también para ejecutar cosas como alimentadores automáticos. Entonces, ahorita tenemos un proyecto que lo que busca es automatizar el 90% del cultivo. No les puedo platicar mucho de esto, pero al final del año sí, si quieren podemos tener otro cafecito de estos. Pero digamos que para allá vamos, ¿no? Para eliminar precisamente fricciones, y la ventaja de nuestro hardware es que es nativo de nuestro software. Entonces, precisamente, pues eso elimina muchas fricciones. Gracias, Daniel. Daniel, tenemos una pregunta del público de Facebook. Cristian Yael de Sonora dice que es acuicultor y tiene 2 preguntas. Una, no entiende muy bien si este tipo de tecnología de cultivo sería aplicable a una latitud como la de Sonora. Y en sí quiere que le expliques un poquito más de cómo funciona atarraya y maricultura. Ok. Sí, bueno, la tecnología realmente no es dependiente de las latitudes. En Sonora se puede hacer. De hecho, he oído de casos de personas que también lo están haciendo o lo han estado intentando. El tema en Sonora es principalmente pues la variabilidad de temperaturas, ¿no? Sus inviernos son muy fríos. Y el problema, o sea, la razón por la cual eso es un problema respecto a estos sistemas es que tu inversión en equipo es relativamente alta, ¿sí? Y si solamente tienes un ciclo al año,
es mucho más lento la recuperación del capital, ¿no? Y también tiene que ver con este tema de reclutar gerentes, entrenarlos, eso es costoso, ¿no? Entonces, si tienes menos ciclos, pues te vas a tardar más años en recuperarlo. Entonces, lo que hacen algunos, pues es poner invernaderos, pero eso otra vez aumenta tu CAPEX y tiene otros problemas. Otra desventaja, producir en lugares como Sinaloa o Sonora tiene muchas ventajas en términos, por ejemplo, logísticos, talentos, hay mucha gente que sabe producir camarón, etcétera, pero una desventaja que tiene, pues es que hay muchas enfermedades nativas allá, ¿no? Nosotros, uno de los grandes hitos en nuestro negocio ha sido trabajar con genética de rápido crecimiento libre de enfermedades, por ejemplo. Y sobre cómo funciona Atarraya, no entiendo si la pregunta tiene que ver como compañía o como Atarraya Maricultura. Voy a interpretar. Perdón, déjame tratar de interpretar la pregunta de Cristian, a menos que la repite, la profundice, porque después comenta que si es Biofloc. Es Biofloc. Entonces, yo creo que si explica la parte de Biofloc y cómo funciona, que de alguna manera has explicado ahorita con Fernando, a lo mejor podría quedarle más claro a Cristian. Sí, bueno, el Biofloc es básicamente una tecnología o un concepto relativamente estándar dentro de principalmente grupos de oceanólogos, o sea, son comunidades microbianas que pues han encontrado un nicho en pues recolectar nitrógeno, distintas especies de nitrógeno y poderlas utilizar para poder hacer para poder vivir, ¿no? Como parte de su metabolismo. Se inventó, se dice paralelamente en Israel y en Estados Unidos. Otra vez se escucha feedback. Entonces en Israel y en Estados Unidos, y pues se empezó a aplicar en tilapia, ¿no? La ventaja de la tilapia es que es un organismo omnívoro y se empezó a aplicar ahí, y hay muchos casos, incluso también en México, exitosos de tilapia en Biofloc. Y más allá de lo que platiqué hace rato, no sé qué más podría decir al respecto. Yo creo que ahí estamos bien. Tenemos una pregunta de Inar Rosell, la está poniendo, te lo puse ahorita en el chat del Zoom. ¿Alcanzas a leer la pregunta? Dice, soy ingeniero agrícola, ¿cuánto produces con TBF, que supongo que se dice Biofloc, tecnología de Biofloc? Claro. ¿Cuál es su necesidad máxima de cultivo? ¿Se puede aplicar la tecnología a otra especie como la tilapia? Sí, de hecho, tilapia es más sencillo, porque puedes llegar a densidades de floc y sólidos suspendidos más altos. Nuestra densidad máxima de cultivo ha sido 400 camarones por metro cuadrado. Me parece que algún día hicimos una prueba con 450, pero digamos, lo máximo que yo he visto han sido 500. Pero, ¿cuál es el benchmark? O sea, si puedes llegar a 400, ¿cuál es el benchmark? Pues nosotros la verdad es que ahorita pues todos nuestros modelos los hacemos con 250. Principalmente piénsalo como si fuera un coche, ¿no? Tú puedes ir en un coche a 40 kilómetros por hora o a 100 kilómetros por hora o a 350 kilómetros por hora. Cuando tienes una operación grande, comercial, que tiene que estar dando producción para cumplirle a ciertos clientes, pues buscas bajar un poquito el riesgo. Entonces, es verdad que hemos ido incrementando nuestra densidad, pero ahorita nos sentimos cómodos entre 250 y 300. Ya, pero digamos, si dices que son muy rentables en maricultura Vigas, vis a vis, ¿cuál es la otra alternativa de cultivo de camarón? ¿Qué densidades tiene? El benchmark. Ya te entendí, perdón. Sí, bueno, en Sonora y Sinaloa tienen básicamente pues densidades promedios entre 10, 12, 15, hasta 20 camarones por metro cuadrado. Y normalmente tienen un ciclo o 2 al año, nosotros tenemos 4. Entonces, y además, ahora estamos cosechando tallas más grandes, pues eso implica que más o menos producimos entre 40 y 60 veces más por hectárea que el norte.
Gracias. Oye, Daniel, de la última vez que platicamos, creo que hubieron como dos cosas que me llamaron mucho la atención. Una, me decías que estabas, digamos, en el términos de utilización de datos, y si pensáramos en esa escalera de, digamos, de madurez de inteligencia artificial, me decías que en este momento estás a un nivel de un sistema que juega ajedrez, o sea, es un modelo reactivo. Pero lo que me llama la atención cuando me platicabas eso es que decías que tú ya habías detectado 15 variables de las que ya, digamos, discutimos con Fernando, pero a mí, en mi experiencia, llegar a esas variables relevantes es un proceso que requiere, pues, mucho ingenio. O sea, muchas veces saber cuáles son las variables relevantes, pues, es lo más importante. O sea, ese trabajo de reducción de variables. ¿Cómo llegas a esas 15 variables y no 20 o no 7 o no 4? O sea, es test and learn. Hiciste un modelo ahí de stepwise para que te fueras sacando las variables que no eran relevantes. ¿Cómo llegaste a estas 15 variables? No, digamos que aquí la diferencia entre este problema y otros, o sea, si tú estás tratando de analizar, no sé, me acuerdo el tema de los tenis, pues digamos que no hay un experto mundial en vender tenis en tiendas mexicanas de deportes, ¿no? Afortunadamente, pues aquí pues hay protocolos, o sea, sí hay expertos mundiales de producción de camarón, ¿no? Entonces ellos digamos que ya tienen, digamos, 8 o 10 de las variables relevantes. Y realmente a partir de ahí fue pues sí, una labor un poquito más detectivesca de, no es tanto de la identificación de las variables, sino más bien fue el cómo estructuramos procesos de trabajo que nos permitan convertir cosas que la ciencia ya sabe, por ejemplo, este tema del estrés del camarón, ¿no? O sea, los camarones se estresan y entonces se empiezan a morir. Y tú, una forma de ver que algo está mal en tu cultivo es ver los pleópodos, ¿no? O el terzo, o lo que sea, ¿no? Cualquier parte del camarón. Entonces, básicamente lo que hicimos fue convertir eso en una estructura, en una rutina que fuera generando ciertos datos y que básicamente fuera una matriz de, pues pone aquí unos y pasa esto y ceros a todos los demás. Para eso dárselo después, pues ya empezar después de ahí a hacer modelos, pues desde correlaciones o covarianzas o ANOVAs, y eventualmente ahí es donde está la oportunidad de hacer machine learning, ¿no? Tenemos 28, o sea, ahorita estamos sembrando nuestra generación número 28 y cada una de estas generaciones tiene 15 de 15 a 24 unidades de preengorda y entre 5 y 12 unidades de engorda. Estamos hablando de 200 o 300 cultivos de experiencia, ¿no? Y cada uno de estos cultivos pues dura pues unos 120 días. Entonces, ya empezamos a tener más datos, ¿no? Para poder identificar estas variables y cuál es su relación. Ya, oye, perdón que Fernando te robe la palabra también, pero hablaste hace un momento también de lo que estás, bueno, a lo mejor no lo puedes platicar ahora, pero en términos de la inversión que estás haciendo o la innovación en términos de la lectura, digamos, directa de los datos. Pero en la última entrevista que tuvimos, me hablaste de un concepto que me llamó mucho la atención. Cuando estaba checando mis notas hoy en la mañana, salió a la luz. Hablaste tú de fricción de los datos. ¿A qué te refieres cuando hablas de la fricción de los datos? Pues, digamos, la variable más importante en la acuacultura es el oxígeno disuelto en el agua, porque eso es lo que puede matar al camarón en cuestión de minutos, ¿no? Entonces, y si tú te preguntas, ¿cómo sabemos cuál es el nivel de oxígeno disuelto en el agua? Pues tienes que agarrar un aparatito que se le llama oxímetro. Metes la sonda y tomas. Bueno, resulta que estos aparatos están diseñados o fueron diseñados, según un amigo Salvador, para un ambiente, digamos, de ecólogos, o sea, personas que estaban viendo cuestiones de medio ambiente y etcétera, y que traían todo un equipo, un kit de reactivos y etcétera, ¿no? O sea, no está hecho, digamos, como para el campo, para estar tomando decisiones de cultivo del día a día. Entonces, si tú piensas las fricciones que tiene, pues agarrar un aparato de este tamaño, que tiene una pantalla horrible como de los 80s, donde le picas un botón y luego de ahí lo tienes que poner una bitácora, esa bitácora llega alguien del cuaderno, lo pone en un pizarrón
de ese pizarrón alguien lo anota en un Excel y ese Excel nunca nadie lo va a abrir en la vida, o sea, nunca nadie, o sea, está más bien hecho en un formato de reporte y ni siquiera de tabla o de base de datos, pues nadie lo va a analizar. Entonces, todas esas son fricciones. Al hacer nuestro propio oxímetro, que está conectado pues por Wi-Fi, y entonces llega directamente se toma la medición y se va directamente a un servidor, y pues rápidamente hay un sistema pues, que convierte eso en una gráfica bonita que ve un analista, y entonces se da cuenta que cómo van las cosas, ¿no? A eso nos referimos con fricciones. Perfecto, muchas gracias. A ver, aquí voy a soltar un torito, y Fernando, espero que me disculpes, porque yo sé que has estado ayudando durante muchos años a una investigadora, no sé si es etnóloga o cómo se llama, que estudia, ¿no? las hormigas, y has estado ayudándole a modelar. Entomóloga. Entomóloga, que le has ayudado a modelar pues el comportamiento de esas hormigas, y tengo entendido la última vez que platicamos, o penúltima, no sé, que lleva 30 años siguiendo a la misma colonia de hormigas. Digamos, ¿cuáles son tus aprendizajes en términos de estudiar bueno, aquí no son animales sociales, pero de estudiar una biomasa, como le llama Daniel? O sea, ¿cómo podrías cruzar lo que has aprendido en ese otro trabajo que has hecho con esta otra investigadora en términos de una granja de camarón? O sea, ¿cómo podríamos buscar así puntos de unión o de interés mutuo? Y espero que no sea demasiado sacada de la manga mi pregunta, Fernando. Pues algo, porque no sé bien cómo contestar. Pues mira, sí, lo que he hecho yo con las hormigas es básicamente modelar pues parte de su comportamiento social, ¿no? Cómo identifica una hormiga a qué nido pertenece y a cuáles debe de atacar y a cuáles no. Y mucho de mi contribución en eso, voy a tener que callar a mis hijos, ¿no? Mucho de mi contribución en eso, pues viene de algo que valoro yo mucho, que es mi ignorancia. Entonces, pues muchas veces llego a un área nueva y hago preguntas tontas, ¿no? Hago cosas que ya están como dadas, y pues resulta que muchas de esas cosas, esas suposiciones, pues ya no son válidas. Y por el hecho de hacer la pregunta, pues puede uno llegar a contribuir, ¿no? Y llego con otras técnicas que pues, normalmente no usa la gente. Entonces, en el problema de los camarones, pues no es el mismo de identificación, pero al final los dos son sistemas complejos, como decía Daniel, en el sistema estricto, porque hay muchas interacciones. Las interacciones, o sea, lo que importa más que entender a detalle cómo funciona cada uno de los individuos, es cómo se relacionan unos con otros y con el medio ambiente. Y esas relaciones se van exponenciando, se van creciendo, se van complicando en el tiempo. Entonces, yo supongo que algo así ha de pasar también con la colonia de camarones, no sé. Estaba pensando ahora que hablaba Daniel, pues estaba, ¿no? en mi ñoñez, estaba pensando en que sí es un problema de aprendizaje por refuerzo y se ve que lo están haciendo como aprendizaje supervisado, porque tienen cada semana una medición de qué tanto crecieron, etc. La relación con las hormigas, la verdad es que no sé, pero algo ha de haber ahí, porque yo no tendría que ver con la dinámica de los camarones. No sé si están uniformemente distribuidos dentro del estanque, si tienen algún tipo de congregaciones, si esas cosas también afecten en su crecimiento y en su bienestar y en su estrés. No los quiero antropomorfizar, pero no sé, o sea, cuando me lo platican, yo me imagino a los camarones como casi como que ni vivientes, solo que crecen, como partículas dispersas uniformemente en el estanque, pero igual y no es así. Igual y hay cierta dinámica ahí que tal vez sería interesante entender. No sé, ¿tú qué opinas, Daniel? ¿Los camarones se distribuyen uniformemente en el estanque o sí se juntan y...? De hecho sí se juntan, y yo creo que es una de las avenidas de investigación que al menos para ñoños como nosotros son muy interesantes, y se ha realmente estudiado muy poco. O sea, se sabe muy poco, o bueno, más bien, los acuacultores sabemos muy poco
acerca de la conducta de los camarones. Principalmente, los que mejor saben son los empleados que están alimentando. Y es verdad que, o sea, por ejemplo, este tema, por ejemplo, de la conducta afecta, y de la distribución específicamente de los camarones, afecta nuestras estimaciones. Porque nuestras estimaciones, digamos que, o sea, va una línea así, ¿no? Y de repente baja. Y entonces baja y todo el mundo se pone de, ¿qué pasó? ¿Dónde se murieron? No sé qué, ¿dónde están los muertos? Porque pues nosotros, haz de cuenta que pues cada semana lo que vemos es qué le pasó a la estimación. Subió igual que el benchmark, o sea, porque esta es la teórica, ¿no? La de la carpeta, la que te dice, pues, multiplica la talla que sacaste por la población que deberías de tener si tuvieras una mortalidad normal. Y entonces se comporta bien bonito, ¿no? Y de repente, pues tienes esta gráfica de estimación que va así, y de repente, ¡pum!, se va para acá. Y uno puede ser, digamos, un problema de regresión a la media, que tuviste alguno por arriba y luego baja, y eso es normal en términos de estimación, pero de repente baja, y baja mucho. Dices, ¿qué pasó? Lo primero que tendríamos que ver es, ¿vimos sobrantes de alimentos? O sea, ¿hay menos comensales que podamos medir que sobró alimento? ¿Hay muertos? O sea, ¿hubo muertos en algún...? Oye, pues no hay nada de esto, ¿qué pasó? Pues resulta que camarón fondeado, ¿no? Y ese resulta que es un fenómeno en donde los camarones, alrededor de, porque los camarones mudan, ¿no? Son artrópodos con un exoesqueleto. Entonces, quiere decir que su cáscara, de repente la sueltan. Y tienen que pasar ciertas cosas a nivel social para que eso suceda, parece. Y entonces, si todos mudan, entonces se van al fondo y dejan de comer o comen menos, porque el problema es que son muy caníbales. Entonces, pues como se están cuidando de sus hermanos porque se los quieren comer, pues entonces se van al fondo y entonces nuestras estimaciones no salen, ¿no? O salen diferentes. Entonces tenemos que corregir por el camarón fondeado para poder hacer y mantener nuestro estrés a raya, porque nos dijo Mario que el camarón está fondeado y entonces que le demos chance de que se desfondee para hacer una nueva estimación. También hay otra cosa, de repente empiezan a dar vueltas en el estanque y se ve como una fila india, ¿no? Así alrededor del estanque. Parece que esto tiene que ver con la luna. La verdad es que se sabe muy poco, bueno, o más bien yo sé muy poco y los acuacultores en general sabemos muy poco, y yo creo que nuestro chief scientist, que es un israelí, es un gurú de todos estos temas, y es lo primero que él dice. Dice, bueno, tú le tienes que preguntar, o sea, si tú hablas con él, para empezar, es una persona muy encantadora que te va a decir, tú le tienes que preguntar al camarón cómo está. Y a lo que se refiere son todas estas variables que lo puede hacer, pero para él es una historia. Y él realmente, o sea, a través de ver los datos, a través de observar al animal, empieza a saber mucho, ¿no? Entonces yo creo que, no sé si se podría considerar a los camarones como animales sociales. Por ejemplo, creo que en el caso de las hormigas, es como muy claro, ¿no? Porque creo que incluso la unidad de selección natural es la colonia más que el individuo. Exacto. No sé en los camarones cuál sería la analogía, pero definitivamente creo que es mucho más interesante de lo que tenemos entendido, ¿no? Exacto, esa es la idea, ¿ves? Ahí está la ignorancia. Exacto. No, porque pues claramente eso, digo, igual y no es un animal eusocial como las abejas o como las hormigas, pero pues todos los animales tienen algo de actividad social y eso influye claro. en tu vida. Solo que supongo que un camarón es difícil investigar todo eso, ¿no? Porque las hormigas, lo bonito, y ya me callo de las hormigas, es que pues las puedes, ¿no? Es como un organismo, como dices tú, sin membrana, ¿no? Y lo puedes ver a simple vista, bueno, menos lo que pasa dentro de la colonia, y estudiar, pero los camarones adentro del agua, y seguro esa agua no es cristalina, no debe ser tan fácil, no debe ser tan fácil de ver. No es. Sí. Qué padre. Sí. Estaba también regresando al conocimiento previo que tengo de maricultura, de lo que platicamos antes, Daniel, porque tú decías que parte de tu apuesta para estos procesos de inteligencia artificial, conforme vayas lográndolos, también tenías que ver con respecto a que digamos, la persona más sofisticada en términos de maricultura o doctorados o lo que tú quieras, pues es una persona en la que puedes tú de alguna manera prefiltrarle algunas de las decisiones que no puedes tomar a través de tu sistema, digamos, simbólico
o de tu sistema reactivo, y entonces esto. Pero ahora estamos nombrando también a otro experto, que es un experto más del expertise, que es la persona que está en el campo. Entonces parece que no es solamente de llevar la inteligencia hacia, o sea, de jalar la inteligencia de arriba abajo, sino subir la inteligencia de abajo hacia arriba, ¿no? Y eso me parece absolutamente pues, fascinante, ¿no? Bien. Sí, muchas de las cosas que hemos puesto en el sistema vienen precisamente de eso. Incluso ahorita un poquito reflexionando lo que está diciendo Fernando acerca de la diferencia de los camarones que pues básicamente están en un agua café, que no, y la razón por la que es café es precisamente porque es esta comunidad microbiana que hace cosas bellísimas, ¿no? Precisamente porque no los vemos es que nos ha obligado a medir muchas cosas y tratar, o sea, si los hubiéramos, o sea, por eso es que no creo que haya un software experto para producir vacas, la neta, ¿no? Porque las vacas sí las puedes ver, las vas y las cuentas, o sea, yo tengo un amigo que es gerente de producción de un rancho ganadero muy grande, y lo que dice, bueno, pues yo tengo personas que ven y están viendo la charola, y ven las obras, ¿no? Y tienen como estándares muy claros y van y lo ponen es más bien analytics lo que tienen, pero ellos pueden ver todo, o sea, con sus ojos así directos, ¿no? En cambio nosotros no, entonces tenemos que estar midiendo propiedades del agua y estimando cosas y así. Yo creo que eso puede ser que sea mucho de lo que nos ha llevado o obligado a este tema. Perdón, no puedo dejar de acordarme de esa experiencia, y creo que ya te lo había comentado hace muchos años. Hace 18 años visité una granja en la región de La Laguna, y ahí fue mi primer encuentro de ciencia de datos, digamos, en la granja. Y lo que hacían, y a lo mejor se sigue usando, y creo que la otra vez me dijeron que sí, a las vacas le ponen podómetros, y entonces hacen solamente un análisis variado de cuántos pasos da la vaca, y me enseñaba el científico de datos que estaba metido ¿no? en una cabañita con aire acondicionado, viendo ahí los histogramas, y te puede decir, mira, esta vaca está embarazada, esta vaca está enferma, ¿no? Esta vaca, no sé qué, solamente por la revisión de una sola variable, que era el número de pasos minuto que llevaba la vaca. Pero digo, nada más como anécdota. Eso está increíble. Nos estamos acercando al final ya de la conversación. Tenemos algunas preguntas en el chat de Facebook que me gustaría que al término, Daniel, ayudaras a responder. También te están preguntando si, por ejemplo, y no para que lo contestes ahorita verbalmente, pero para que lo sepas, te están preguntando si este tipo de software se puede aplicar para ¿cómo se llama? Cultivo ¿cómo se llama? Hidroponías y otro tipo de aplicaciones. También hay otras dudas comerciales, y te están preguntando ahí varias cosas. Yo quisiera, pues nada más pedirles a los dos, ¿no? Quisiera transmitir a 2, 3 ideas que crean que el público en general, pues les podría servir en términos esto de ciencia aplicada a los negocios, o ciencia de datos aplicada a los negocios, y quizás en específico con respecto a la producción de proteína animal, en tu caso, Daniel. Entonces, Daniel, Fernando, si quieres empezar tú primero, una breve reflexión, y Daniel, y luego yo, y terminamos. ¿Les parece? Vale. Estás en mute, Carlos. Fernando. De ciencia de datos aplicado a negocios, ¿verdad? Perdón, es que me distraje porque mis hijos tienen hambre, ¿no? Ojalá que tuviera un sistema como el de Daniel, ¿no? Automatizado para que no me les no, porque aquí ya me están diciendo. Sí, bueno, he intentado varias veces aplicar ciencia de datos a negocios. Creo que lo más complicado para mí ha sido poder en realidad entender o traducir cuál es la pregunta de negocio que se puede resolver con datos. Esa es la parte que, y yo como soy ñoño, pero no de negocios, sino de los datos, luego me cuesta mucho trabajo, luego a mí se me hace muy claro, no, pues entonces, ¿no? Te optimicé este procesito que yo pensé que era interesante, pero no sé cómo traducirlo, o encontré este patrón en tus datos que, mira, qué interesante que estas cosas están conectadas, y con qué se come eso. Entonces, lo que es bien difícil para aplicar ciencia de datos a negocios es esa persona, ese como traductor
que pueda hablar los dos lenguajes, que es entender bien el negocio al que lo estás aplicando, ¿no? Claramente Daniel hizo las dos cosas, es él mismo, pero si eres alguien como consultor, pues, es bien difícil porque sí te tienes que empapar de lo que es el negocio y dónde en realidad puedes darle valor a los datos. Y luego, bueno, por supuesto, lo siguiente difícil es que tengan los datos, que todo el mundo dice que los tiene, pero no, nadie los tiene. Sí. Bien, 30 segundos, Daniel, para cerrar, por favor. Pues nada, respecto ahorita a lo que decía Fernando, pues en nuestro caso la pregunta es, pues, ¿qué nos está matando, no? ¿Qué está matando a los camarones? Y una ventaja que yo tengo es que llevo 10 años en esto. Normalmente a un consultor no le dan 10 años para poder pensar en todas estas cosas. Entonces, básicamente, lo que pasa es que he tenido mucho tiempo. Muy bien, gracias Daniel. Fernando, gracias. Y también Oscar, que está en la línea, Eva también, y a todos los que están siguiéndonos por Facebook, les agradecemos muchísimo. Si ustedes lo deciden así, seguiremos haciendo este tipo de cafés digitales, y en este caso resultó ser un café de ñoños, pero gracias a los dos, gracias a los que nos acompañan. Bueno, hasta luego. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias, Fernando. Gracias a ustedes.